vamos a conversar ahora o en unos minutos con Marta López. ¿Quién es Marta López? Una colega, periodista de gráfica y de radio, locutora nacional, o sea, emparentada con ti. Ella está acreditada en el Congreso desde que regresó la democracia en el 83 y también en la Casa de Gobierno prácticamente allí, ¿no? Desde abril de 1986. Trabaja para Reuters, ¿viste? Una agencia de noticias muy importantes. Y bueno, integramos el hecho de haber formado Fernando Ramírez, una asociación en pandemia de periodistas de todo el país a lo largo y a lo ancho. Fue maravilloso porque uno puede contactarse con tantos colegas de todos los puntos geográficos y conocer al momento las situaciones que van ocurriendo. Realmente fue un hallazgo. Tenemos que conversar una de estas mañanas con Fernando, pues ya cumplió apenas más de un año, debemos estar por el año y medio, y es un generador de noticias permanente. Hay un código, ¿no? O sea, se formó un compromiso de qué manera subir información. No son opiniones, son información. Porque entonces, cuando uno da una información, tiene el respaldo de la seriedad. Ahora sí, está Marta, a la cual ya he presentado. Hola Marta, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, María Herminia, ¿cómo estás? Bien, un placer en escucharte. Contaba sobre tu trayectoria y bueno, vos como periodista, como locutora nacional, que llegaste ahí con los albores de la democracia, ¿no? Las cosas Sí. que habrás visto tanto en el Congreso como en Casa de Gobierno. Y sí, porque cuando volvimos, digamos, a la democracia en el 83, yo me presento a Radio Nacional de Buenos Aires y, bueno, me contratan, obviamente, y me envían como acreditada al Congreso de la Nación. Ahí estuve hasta abril del 86, o sea que pasé el debate del Beagle, pasé el debate de hielos continentales, o sea, varias cositas ahí que fueron muy importantes, con un congreso con personajes muy destacados de la política, tanto en Senado como en diputados, ¿no? Por supuesto. Había un Senado muy con personajes que, a ver, si uno nombra, viste, estaba Oraldo Brito, claro, estaba el senador Menem, Eduardo, había una serie de personajes y diputados también, era muy abierto. Y era la época de Jarolaski y Manzano, ¿no? Esa dupla. Exactamente, en diputados, sí, ellos eran los jefes de bloque, sí. Jarolaski era el líder, pero indiscutible, Sí. Hablábamos mucho con él recibía a los periodistas en su despacho, un fumador empedernido. Sí. Porque tenía los cartones en el cajón del escritorio, directamente, cartones de cigarrillos, directamente. Pero era un hombre que era la voz de Alfonsín en el Congreso, ¿no? Era eso. Claro. Y Manzano lo mismo, Manzano incluso con Antonio Cafiero, Claro. que era el líder del peronismo, al que Menem después se venció en las internas del partido, la única interna que hizo el peronismo. Eran las voces, digamos, de la oposición que apoyaron mucho a Alfonsín. Hay que destacar el papel de Cafiero en aquel momento con los alzamientos militares. Bueno, eso ya lo conocemos, Sí. lo que lo hemos pasado, ¿no? El apoyo que tuvieron del peronismo en ese momento ante los levantamientos de los militares, ¿no? Y luego, bueno, en abril del 86 me pasaron a la Casa de Gobierno, como acreditada allí, también por la radio, por Radio Nacional. Y bueno, ahí me mantengo hasta hoy. Claro. O sea que vi varias cositas. Te detengo un ratito más en el Congreso. De aquella época, ¿qué cosa, como además una joven periodista y cronista de esa realidad, ¿no? De los aires democráticos, ¿qué cosa más recordás si vos tuvieras que decir, bueno, me acuerdo de aquel tema, me acuerdo de aquella situación,
¿Qué te viene como ese congreso tan especial y donde el Senado impactaba? Yo recuerdo, al igual que vos, una vez que Oraldo Britos, porque yo era una cronista del mundo del trabajo, me invitó Ajá. a su despacho y te sentías verdaderamente un respeto reverencial, ¿no? Por Sí, el Senado. totalmente, totalmente. El Senado era, te diría, haciendo una comparación como los senadores de la Grecia Ujú. antigua, eran muy respetados, eran los que uno suponía tenían el conocimiento y la vivencia, viste, para los grandes debates, porque eran debates que duraban horas, duraban la madrugada. Yo me he pasado noches ahí escuchando los debates, más que nada en el Senado, se hacían más largos que en diputados, dependía de los temas, por supuesto. Pero bueno, un gran tema, Sí, bueno, ya te lo nombré, fue el sí. tema del Beagle con Chile, luego se hizo toda esa mediación, después otro que destaco es en aquel momento el debate de la ley de divorcio. Claro, ¿Mm? claro. De la gran senadora, de la gran Ujú. Florentina Gómez Miranda, Exacto, ¿m? exacto. Ujú. Que fue un debate pero enorme, ¿viste? En aquel momento, y bueno, que hasta hoy rige esa ley, por supuesto, ¿no? Ujú. Fue la gran ley de divorcio que sigue vigente. Claro. Y Y sí, no, no, te escucho. no, y después otro debate que, ya que nombraste a Sí. Oraldo, fue la intención de Alfonsín de modificar la ley de trabajo, Ah, sí, sí, también. sí, sí. Este, Con Musi, pudo. Muchi. Claro, Era, claro, claro, claro. Muchi era su ministro de Trabajo Sí, y Oraldo era en el Senado, creo que era el presidente de la Comisión de Trabajo, claro, justamente, claro. ¿no? De Sí, legislación laboral. sí. Y obviamente tampoco se pudo. Claro, claro, claro. Fue, Bueno, en esa época, cosa total, y después te voy a traer a este presente, pero en esa época el movimiento obrero, no sé si tenía el 33% aquel que estipulaba el peronismo de Perón, pero tenía una gran presencia sí, de ocupar de... bancas. Sí, 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 claro que sí. sí. Hoy no sé quiénes quedan, hay algunos, pero muy poquitos Muy pocos representantes. y nada destacable, te diría Ujú, casi. ujú. Pero en aquel momento estaba, además de Oraldo Brito, que venía de las filas Sí. del... De Unión Ferroviaria, si mal no recuerdo. sí, la verdad no me acuerdo, Mm. pero estaban también Diego Ibáñez, Sí. estaba Bueno, el Buscaté Cardoso también. estaba Cardoso, estaba Borda del Caucho, Exactamente, había estaba Roberto Digón y así de Veloz, memoria, ¿no? Pero había muchos, muchos, muchísimos sí, sindicalistas sí, eran diputados, la mayoría se metía por diputados, no por el Senado, porque tenían que representar en el Senado, claro, bueno, como todos sabemos, se representan las provincias, claro. pero por diputados había Ujú. un bloque prácticamente que era sindical, Claro, claro, ¿no? claro. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió a hoy? En la política en general, En la manera del accionar de aquel Senado y diputados que vos viviste tan sí, intensamente a este que no sé si lo debes seguir con atención, más allá de que estás en casa de gobierno. sí. Y te diría que cambió el debate, ¿Ah? debatir. Ajá. No se debate prácticamente. Ah. Ujú. No hay mucho debate. Hay muchas, digamos, declaraciones en los discursos que hacen, pero no hay un verdadero debate como había en aquel momento, incluso en las comisiones, ¿no? Yo te diría que se perdió, y es triste decirlo, Ujú. pero se perdió después de la crisis del 2001 esto, ¿no? Mm. Porque se impone la primera minoría por sobre el resto y se vota sin cambiar una sola coma. Eso no es debate, Claro, claro. eso no es debate. Ujú, ujú. O sea, porque siempre hay, dentro del resto de los bloques, eso por lo menos es lo que entiendo, siempre hay algún aporte que puede mejorar Claro. un proyecto. Ujú. Acá no. Y pasó lo mismo, porque bueno, hubieron gobiernos después de Alfonso, gobiernos peronistas, pero también estuvo el gobierno de Macri. ¿Pasó lo mismo? ¿Se imponía el número?
No, porque la mayoría la tenía el peronismo. El gobierno de Macri no podía más que debatir y acordar con los bloques opositores, porque si no, no podía sacar leyes. Claro. ¿No? Ante la mayoría que tiene hasta el día de hoy, te diría, el peronismo kirchnerista. En el Senado, claro, y también lo tuvo en diputados. Más. Claro, en aquel momento, a recordar que tenían también la mayoría en las dos cámaras. Claro. Y ahí se hace complicado, que es lo que le pasó a De la Rúa también. Incluso en la época de la Rúa le impusieron, porque ellos consideraban que eran la mayoría en las dos cámaras, la presencia, digamos, las presidencias de las cámaras era también del PJ. Claro. Cosa que respetaron después con Macri, ¿no? Tengo entendido que le dieron la presidencia a pesar de la mayoría. Marta, Marcos Pereira te saluda, buenos días. Buenos días. Y ahora está en discusión, dependiendo de los resultados de noviembre, si puede llegar a pasar eso, ¿no? Exactamente. Se está charlando, ¿no? Patricia Bullrich, como titular del PRO, dijo que van a reclamar la presidencia si ellos tienen la primera minoría. Hay que ver qué dice la oposición, porque, bueno, sabemos que al peronismo no le gusta perder. Así que, y quieren tener el dominio, obviamente. En la Cámara de Diputados tienen la mayoría de las comisiones, presidiendo el PJK, y, bueno, obviamente la presidencia de la Cámara, ¿no? Pero bueno, veremos. Se supone que la primera minoría es la que tiene que tener la presidencia, pero no creo que si pierden ahora en noviembre el oficialismo nacional le otorgue a la oposición. ¿Y eso cómo es? ¿Por votación, por consenso? Por acuerdo. Y sí, pero es complicado con un bloque o con un gobierno que no escucha demasiado, porque es por lo menos es lo que yo personalmente veo, que no escuchan demasiado a los distintos bloques, ¿no? No hay un diálogo, por más que se pregona, vamos a dialogar, vamos a escuchar, pero no se nota eso, ¿no? Cosa que en el pasado, incluso te diría hasta la crisis, sí, del 2001, el Congreso era un verdadero lugar de debate de lo que... Bueno, y con la crisis del 2001, cuando eligieron las sucesiones hasta Ramón Puerta, es decir, el Congreso fue vital, ¿no? Fue para mantener la institución democrática. Exactamente, para mantener la institucionalidad, sí. Marta, y del 86 a la fecha en Casa de Gobierno, ¿y ahí qué recordás? ¿Qué característica la de Alfonsín, la de Menem? Bueno... Y bueno, Alfonsín, hay que recordar que tuvo 6 años de mandato que no logró completar, se fue en julio del 89, hizo el cambio con el doctor Menem. Era un gobierno de buena comunicación, muy buena comunicación. ¿Cómo se llamaba? Y tenía un vocero que era hoy un lujo, José Ignacio López. Exacto. Que venía de las filas del periodismo precisamente, entonces era un hombre que entendía lo que necesitábamos los periodistas, y era un gobierno muy abierto, y el doctor Alfonsín hizo muchas conferencias con nosotros en la Casa Rosada. Te diría que, bueno, por lo menos los años que yo estuve, que fueron 3, de abril 86 hasta julio del 89, se hicieron varias, no me acuerdo el número, pero digamos, se hizo, y él hablaba, incluso con el carácter del doctor Alfonsín, algunas preguntas le molestaban, por supuesto, pero contestaba todo. Digamos, el campeón de las conferencias y del diálogo con el periodismo fue Menem. Menem tenía vocero, pero el propio vocero era él, ¿no? Eso fue una característica. Él venía a la sala de periodistas, pero muy seguido, hacía venir a sus mozos con café y se sentaba bueno, mira vos, se sentaba en un lugar que ahí en Santa Fe lo conocen, en el lugar de Roberto Di Sandro. Claro. Trabajado en las radios. Hemos sido compañeros en los históricos programas de Evaristo Monti.
Evaristo, exactamente. Sí. Con Evaristo trabajó mucho el Tano. Sí, claro. Bueno, Menem venía y se sentaba en el lugar del Tano, que tenía su Olivetti, y hoy sigue estando su Olivetti ahí, en ese mismo lugar. Nadie se le ha tocado, ¿viste? Si bien el Tano ya no salió durante toda esta pandemia, ha ido muy poquito. Y tiene 90 y algo. Y cumple ahora en noviembre 90 años. Ah, ha visto. Precisamente. Claro. Pero Menem, como te decía, él era su propio vocero. Y él hablaba de todo, le preguntabas de todo y él te contestaba. No había problema. Y era un hombre que nos recibía, incluso fue de los primeros que hizo un almuerzo exclusivamente para las mujeres periodistas de la sala, que éramos muchas acreditadas en aquel entonces. Comimos en el comedor presidencial con él. Hace poco, mira, encontré unas fotos que nos hicieron ahí, justamente. Y ya te digo, era muy abierto, incluso, bueno, tenía un gabinete muy bien, mucha sintonía, digamos, en ese gabinete con lo que el gobierno era su plataforma, digamos, o su forma y su programa de gobierno, ¿no? Hay que recordar que estaba Granillo Campo, como Corach, Coan. Ah, sí, Corach, Coan también, otro santafesino. Y Corach, bueno, fue el brazo derecho porque fue secretario legal y técnico también, y luego fue ministro del Interior, y era un hombre, bueno, yo me saco el sombrero con Corach, un hombre súper inteligente. Muy formado. Sí. Marta, ya que hablas de gabinetes, así como decías que aquel Senado pre 2000, 2001 debatía, y este Senado, o después el Senado y diputados ya no tanto, o no, ¿hay una diferencia en la cohesión de los gabinetes que supiste ver? Porque nombrabas el de Alfonsín, más allá de que, bueno, terminó su gobierno un poco antes, pero realmente dejó una marca histórica con el solo hecho del juicio a las juntas, ¿no? Con el solo hecho de eso. Sí, bueno, el presidente Menem... Lo nombré porque... Sí, claro, es todo absolutamente conocido, pero digamos, el presidente Menem con estas características, decías vos, un gabinete en sintonía, aceitado. ¿Los que siguieron o hoy qué es? Yo creo que, mira, a pesar, volvamos a Alfonsín, era un gabinete radical, salió de las filas del radicalismo, de las distintas corrientes radicales. Obviamente Alfonsín se apoyaba mucho en Renovación y Cambio, y los jóvenes de los que era Franja Morada en la universidad, pero era un gabinete radical. Muy poca gente extra partidaria tenía. Cayó luego con Carlos, el secretario de Luz y Fuerza, Alderete. Pero y también con un extra partidario fue Labaña. Claro. Exacto. También estuvo en una secretaría de comercio, creo, del Ministerio de Economía de Alfonsín. Menem tuvo también dentro de las distintas corrientes del justicialismo de aquel entonces. Si bien ellos estaban en lo que era la renovación del peronismo, junto con De la Sota, junto con toda esa gente, incluso también estaba, ¿cómo se llamaba este que fue intendente acá en la capital? No me acuerdo el nombre ahora. Le veo la cara y no me acuerdo. Sí. Estamos grandes, Marta. No, mucha historia dentro de la... No, el que fue cuando todavía no se elegía... Exacto, cuando era... Grosso. El presidente. Grosso. Carlos Grosso, exactamente. Sí. Carlos Grosso. Pero era un gabinete, el de Menem, tomado también dentro de las filas del justicialismo de aquel momento. De la Rúa, ahí ya empezó a complicarse por la alianza que hizo. Claro. Yo sostengo que Chacho Álvarez nunca dejó de ser peronista, y eso fue lo que rompió la alianza de ese momento. No acompañó como debería acompañar un vicepresidente. Y bueno,
pasó, 2001, ¿no? Vino toda la debacle, más allá de todos los errores cometidos. ¿Y la era de los presidentes Kirchner? Y de los Kirchner, ahí, digamos, trajo toda su gente, todo lo que era la corriente, la cámpora, se apoyaron mucho en eso y mucho en gente de las filas, te diría, que habían actuado montoneros, ¿sí? Como los casos de Nilda Garré, los casos de Kunkel en el Congreso, había varios, ahora se me escapan los nombres, pero fundamentalmente se apoyaron en los jóvenes de la cámpora, que no son tan jóvenes, y un peronismo tirado a la izquierda, digamos, ¿no? Y dejó de lado el peronismo histórico, ¿no? Había muy poca gente del peronismo histórico y trató de eso Néstor, ¿no? Estamos hablando de Néstor, el primer gobierno K, digamos. Y muy poco o nada, te diría, contacto, porque creo que Kirchner no hizo ni una sola conferencia de prensa con el periodismo de la casa, no sabía ni dónde estaba la sala de periodistas, porque nunca fue. Él hablaba, sí, voy a bajar, y en realidad la sala de periodistas está en el mismo piso que el despacho presidencial. No sabía realmente dónde estaba la sala él. Y no tuvo contacto ni siquiera con los periodistas extranjeros que yo he visto. En ese momento era una chica, la presidenta de la Asociación de Periodistas Extranjeros de la Argentina, pedirle a Kirchner una reunión con los corresponsales y nunca se la concedió. Nunca se la dio, ¿viste? Después, bueno, el periodo Cristina fue mucho más cerrado, así bien ella hizo conferencias, pero el problema de Cristina es que hablaba, en cada respuesta se tomaba 45 minutos, ¿viste? Entonces te limitaba las consultas, te limitaba las preguntas. Entonces era muy difícil hacer una conferencia porque ella terminaba dando discursos en lugar de responder. ¿Y la era Alberto Fernández? Esta era, y mira, la verdad, yo he ido poco a partir de la pandemia, ese es un tema. Cuando se impone la cuarentena más estricta, dejamos de ir todos. Después se empezó a abrir porque después vimos que el periodismo tenía, digamos, digamos, estábamos dentro de los esenciales, pero dependíamos, por supuesto, de las comorbilidades que cada uno tuviera y de la edad que cada uno tuviera para ir o no ir, ¿viste? Porque hubo mucho contagio de periodistas, que algunos la pasaron bien, otros no tanto. Hubo muchos fallecidos también, de colegas y de camarógrafos de canales y demás, que si bien, bueno, no se entera mucho la gente, pero bueno, entre nosotros sabemos. Pero bueno, ahora se está retomando un poco. Yo empecé a ir a partir de bueno, estos cambios de gabinete. Ya tengo las 2 vacunas, que esa es otra cuestión. Entonces ya un poquito. Marta, una última pregunta porque tengo otra entrevista. Sí, claro. Me apasiona escucharte. Acá Marcos me señalaba, ¿vos viviste el no positivo de Cobos? Sí, pero desde Casa de Gobierno. Sí. Estábamos ahí muy expectantes. Si bien la votación se hizo de noche, estábamos en la casa, en la sala. Nadie durmió esa noche, casi nadie. Estábamos en la sala expectantes como seguía el debate y demás, así que bueno, como se hizo tan tarde, de ahí de la sala de periodistas de gobierno, cada uno se fue a su casa y lo seguimos desde casa. Y obviamente... ¿Y al día siguiente qué pasaba ahí en Casa de Gobierno? Y al día siguiente era como que querían cerrar todo, ¿viste? Más o menos. Era te diría como para graficarlo, un velorio, ¿no? Claro. Era entre una sensación de velorio y de bronca, ¿no? A la vez.
¿no? Lo mismo que bueno, episodio que Sí. si bien nunca se pudo comprobar, Néstor Kirchner le dijo a Cristina, nos vamos, querían irse, Claro. ¿no? Del gobierno y dejar Sí. en... Y digamos, ahí, en bueno, ahí tuvo un rol importante Alberto Fernández, Y ¿no? Lula ahí también. tuvo un rol, Claro, Alberto, al llamarlo a Lula y demás. de calmar la Sí, situación para y calmar, demás, ¿no? sí. Marta, un placer enorme. Otro día seguimos con estas No. historias de tantos años con el poder real, cercano a él. Muchas gracias. Cómo no. Un gusto placer, para todos. gracias. Un saludo a todo ahí, toda la provincia, porque lo ¿Cómo no? escuchar ¿Cómo no? de todos lados. Así es, gracias. Bueno. Marta López, corresponsal de la agencia Reuters en Casa de Gobierno. Reuters es una agencia de noticias, con sede, en Reino Unido, contándonos estas historias de quienes están ahí pegadito al poder.